Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los temas que impactan nuestra sociedad. Abordaremos dos temas fundamentales para construir una sociedad más justa y segura para todas las personas. Estos temas son la violencia de género y la lucha por la igualdad e inclusión. A lo largo de la historia, las diferencias de poder y los roles de género impuestos han generado condiciones de desigualdad que afectan especialmente a las mujeres y a las comunidades vulnerables. Esta desigualdad se refleja en múltiples formas de violencia, que va desde la discriminación y el maltrato psicológico hasta la violencia física y económica. Sin embargo, reconocer y analizar la violencia de género no es suficiente. Es necesario también comprender los retos que existen para alcanzar una verdadera igualdad. Esto implica no solo erradicar la violencia, sino también derribar las barreras que impiden el acceso equitativo a recursos, oportunidades y derechos. En este trabajo revisaremos qué es la violencia de género, cuáles son sus causas y consecuencias, cómo se desarrolla el ciclo de la violencia y qué mecanismos existen para la denuncia y protección de las víctimas. Además, hablaremos sobre la importancia de la educación y la cultura en la promoción de la equidad, el papel de las políticas públicas y los desafíos que aún enfrentamos para garantizar una sociedad más inclusiva para todas y todos. Definición y tipos de violencia de género. La violencia de género se refiere a los actos discriminatorios dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. Tienen su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas discriminatorias. El término se utiliza principalmente para resaltar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situaciones de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Los tipos de violencia de género que podemos encontrar son física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria. La violencia física es el acto en el que se inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia física. La violencia psicológica incluye humillaciones y ataques emocionales que hacen que las víctimas se sientan menospreciadas, vulnerables y puedan desarrollar depresión o ansiedad. No siempre es fácil de detectar, ya que puede manifestarse de manera directa a través de insultos y maltratos o de manera indirecta mediante conductas que desvalorizan a la pareja en la vida cotidiana. La violencia sexual se refiere a cualquier situación en la que una persona es forzada, coaccionada o manipulada para realizar actos de índole sexual en contra de su voluntad. También incluye casos en los que su libertad sexual es restringida o impuesta por otra persona. La violencia económica se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción. La violencia patrimonial tiene que ver con la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo y destruirlos es una manera de hacer ver que todos los esfuerzos no han servido de nada. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándolo del apoyo social y alejándolo de su entorno habitual. Y por último está la violencia vicaria, es la que se ejerce usando a los hijos, con el fin de causar daño a la persona afectada principalmente. Esta violencia se basa tanto en la agresión a los propios niños como en las amenazas y el daño psicológico que ellos padecen por la observación de la violencia de género entre sus progenitores. Causas y consecuencias de la violencia de género. Las causas de la violencia de género están profundamente arraigadas en estructuras patriarcales, históricas que han privilegiado al género masculino, reforzando roles tradicionales que subordinan a otros géneros y normalizando la desigualdad.
La falta de educación emocional y de género contribuye a este problema, ya que la ausencia de herramientas para gestionar emociones y cuestionar estereotipos fomentan conductas agresivas y machistas. Además, la cultura de la normalización de la violencia se refleja en expresiones como es su carácter o así son las relaciones, las cuales perpetúan conductas abusivas al no ser cuestionadas. La desigualdad económica y laboral también juegan un papel clave, ya que la dependencia económica, especialmente de las mujeres hacia sus parejas, dificulta que muchas víctimas puedan romper el ciclo de la violencia. A esto se suman los traumas generacionales, pues las personas que crecieron en entornos violentos tienden a replicar patrones aprendidos en sus relaciones. La falta de acceso a recursos y apoyo agrava aún más la situación, ya que la ausencia de redes de apoyo o información impide que muchas víctimas busquen una salida. Finalmente, la representación sesgada en los medios a través de películas, música y publicidad que romantizan el control y los celos contribuye a la aceptación social de conductas abusivas, perpetuando así el problema. Continuando tenemos lo que son las consecuencias. Estas afectan múltiples aspectos de la vida de las víctimas, comenzando por su salud física, ya que pueden sufrir lesiones, enfermedades crónicas y trastornos del sueño derivados del abuso constante. En el ámbito psicológico, la violencia genera problemas como depresión, ansiedad y estrés postraumático, afectando su bienestar emocional y su capacidad para desenvolverse en la vida diaria. Además, el aislamiento social es una de las consecuencias más graves, ya que muchas víctimas pierden el contacto con sus redes de apoyo, como amigos y familiares, o enfrentan dificultades para mantener relaciones interpersonales saludables. En el aspecto económico, la violencia puede limitar sus oportunidades laborales, ya sea porque les resulta difícil encontrar el empleo porque dependen económicamente del agresor o porque se les prohíbe trabajar fuera del hogar. Todo esto contribuye a una mayor vulnerabilidad económica, cultural y social, haciendo que muchas víctimas se enfrenten a barreras adicionales para salir de la situación de violencia y reconstruir sus vidas. El círculo de la violencia. Para entender cómo se perpetúa la violencia de género, es importante conocer el círculo de la violencia. Este ciclo fue escrito por el psicólogo Leonard Walker y tiene tres fases principales. La primera es la acumulación de tensión. Aquí comienzan los conflictos, las discusiones y actitudes controladoras. La víctima siente que debe ceder para evitar una reacción violenta. La segunda fase es la explosión de la violencia. Es el momento en que ocurre la agresión física, psicológica, sexual o económica. Aquí la víctima siente miedo y vulnerabilidad. La tercera fase es la luna de miel o reconciliación. El agresor pide perdón, promete cambiar y muestra afecto. La víctima puede creer que realmente habrá un cambio, lo que refuerza el ciclo. Este patrón se repite y con el tiempo las fases de reconciliación se acortan, mientras que la violencia aumenta en intensidad. Es por eso que es tan difícil para muchas víctimas salir de una relación violenta. Marco legal y derechos. Para romper este ciclo, el marco legal juega un papel crucial. A lo largo de los años se han implementado leyes y tratados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En muchos países existen leyes específicas que tipifican la violencia de género como un delito. Algunas de estas medidas incluyen órdenes de protección para las víctimas, sanciones penales para los agresores, refugios y asistencia psicológica, mecanismos de denuncia más accesibles. Además, tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer han sido fundamentales para presionar a los gobiernos a tomar medidas efectivas contra la violencia de género. El impacto de la violencia de género en las víctimas. Más allá de las cifras y las noticias, queremos reflexionar sobre cómo esta violencia afecta la vida de quienes la sufren y como sociedad, qué podemos hacer y si podemos hacer una parte del cambio. Pues la primera violencia que tenemos aquí sería el impacto físico y emocional. La violencia de género deja marcas visibles e invisibles. Las víctimas pueden sufrir desde lesiones físicas hasta enfermedades crónicas derivadas del estrés y el miedo constante. Pero el daño no se limita al cuerpo. La mente también sufre. Ansiedad,
depresión, baja autoestima, estrés postraumático son algunas de las consecuencias psicológicas que muchas personas enfrentan. Tenemos un testimonio que dice, al principio pensé que eran solo discusiones, que tal vez yo estaba exagerando, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía miedo a hablar, tenía miedo a decir lo que pensaba, me sentía atrapada como si no tuviera salida. Este es el testimonio de una sobreviviente. Su historia refleja lo que muchas sienten, como sería la confusión, culpa y una sensación de encierro. La violencia psicológica es silenciosa, pero su impacto es profundo. También tenemos el otro tipo de violencia que es el aislamiento y la pérdida de redes de apoyo. Uno de los efectos más devastadores de la violencia de género es el aislamiento. Muchas víctimas son alejadas de su familia, de sus familias, amigos, su red de apoyo, ya sea por manipulación o miedo. Esto dificulta aún más que busquen ayuda. Las víctimas dejan de ver a sus amigos eh, y a sus seres queridos no porque no quieran, sino porque su pareja siempre tenía o tiene una excusa para que se quedara en casa y poco a poco las víctimas se van quedando solas y cuando ya es muy tarde no tienen a quién llamar. El aislamiento es una estrategia común en los agresores, porque una víctima sin apoyo es una víctima más vulnerable. Es por eso que es crucial que como sociedad estemos atentos y ofrezcamos apoyos a quien pueda estar en esta situación. Otra es, pues una de las consecuencias son económicas y laborales. Además del impacto emocional y social, la violencia de género también afecta la estabilidad económica de las víctimas. Muchas veces son controladas financieramente, eh, impedidas de trabajar o que se ven obligadas a abandonar sus empleos debido a la violencia que sufren. Las barreras económicas dificultan la independencia de las víctimas y eso refuerza el círculo de la violencia. Es fundamental que existan programas de apoyo que brinden oportunidades laborales y financieras para quien busca salir de esta situación. La importancia del apoyo y la reconstrucción. Salir de la violencia no es fácil, pero es posible. La clave está en el acceso a apoyo psicológico, social, económico. Existen refugios, líneas de ayuda y organizaciones que acompañan a las víctimas en este proceso. Recordando esto, siempre hay esperanza. La violencia de género no es un destino, es una realidad que se puede cambiar. Y si conoces a alguien que pueda estar en esta situación de violencia, no lo ignores, escucha, apoya, brinde la información. Si eres víctima, recuerda, no estás sola. Hay ayuda y hay caminos para seguir adelante. Mecanismos de denuncia, herramientas para la protección de derechos. En una sociedad justa, todas las personas deben tener acceso a mecanismos efectivos para denunciar abusos, discriminación, violencia o cualquier violación a sus derechos. Sin embargo, muchas veces las víctimas no saben cómo o dónde denunciar, lo que perpetúa la impunidad y la justicia. ¿Qué son los mecanismos de denuncia? Los mecanismos de denuncia son herramientas legales y administrativas que permiten a las personas reportar actos de violencia, corrupción, discriminación u otras violaciones de sus derechos humanos. Estos mecanismos pueden ser institucionales, comunitarios o internacionales, dependiendo del tipo de denuncia y el organismo que la recibe. Los tipos de mecanismos de denuncia existen varios. Y existen varias maneras de presentar una denuncia, según la situación y el derecho vulnerado. El mecanismo legal, que incluye la denuncia ante el Ministerio Público, tribunales de justicia o instancias gubernamentales, se utilizan en casos de delitos como violencia, acoso o corrupción de abuso de autoridad. Líneas de ayuda y emergencia. Organismos nacionales e internacionales ofrecen líneas telefónicas y plataformas digitales para atender denuncias de violencia de género, explotación infantil, trata de personas y otros delitos. Órganos de Derechos Humanos. Instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciben quejas sobre abusos cometidos por servidores públicos. Denuncias en el ámbito laboral. Existen instancias como la Procuraduría de Defensa del Trabajo para reportar discriminación, despidos injustificados o acoso en el trabajo. Mecanismos comunitarios de redes y apoyo. Algunas comunidades y organizaciones crean espacios de denuncias seguros para apoyar a las víctimas y canalizar sus casos a las autoridades correspondientes. Los mecanismos internacionales. En casos donde los derechos humanos han sido vulnerados y no hay respuesta efectiva a nivel nacional, se pueden representar denuncias ante organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas. Las barreras para la denuncia.
Aunque existen múltiples mecanismos, muchas personas enfrentan dificultades para denunciar. Entre ellas está el miedo o las represalias por parte de los agresores o autoridades, la desconfianza en instituciones debido a la corrupción y la impunidad, desconocimiento de sus derechos y la falta de acceso a medios de denuncia de la comunicación rurales, tanto como marginadas. Para garantizar que las denuncias sean efectivas y seguras, es fundamental fortalecer las instituciones de justicia para garantizar respuestas rápidas y sin corrupciones, proteger a las personas denunciantes mediante medidas de seguridad y anonimato cuando sea necesario, ampliar la difusión de información sobre derechos y procedimientos de denuncia, crear espacios seguros donde las víctimas puedan denunciar sin miedo. Los mecanismos de denuncia son herramientas esenciales para la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Es fundamental que todas las personas conozcan sus derechos y los medios disponibles para hacer valer la justicia. Para garantizar que las denuncias sean efectivas y seguras, es fundamental fortalecer las instituciones de justicia para garantizar respuestas rápidas y sin corrupción, proteger a las personas denunciantes de manera inmediata y con las medidas de seguridad y anonimato tan cuanto sea necesario, ampliar la difusión de información sobre los derechos y los procedimientos de sus denuncias, crear espacios seguros donde las víctimas puedan denunciar sin miedo y ser acosadas. Para terminar, los mecanismos de denuncia son herramientas esenciales para la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Es fundamental que todas las personas conozcan sus derechos y los medios disponibles para hacer valer la justicia. Denunciar es un acto de valentía y un paso hacia la sociedad más justa y equitativa. Desigualdad estructural. Hoy hablaremos sobre un problema que afecta a millones de personas y limita su acceso a oportunidades y derechos, la desigualdad estructural. Para construir una sociedad más justa es fundamental reconocer que esta desigualdad no es solo el resultado de decisiones individuales, sino que es un sistema que históricamente ha excluido a ciertos grupos. Para empezar, ¿qué es la desigualdad estructural? La desigualdad estructural, también llamada como discriminación estructural, se refiere a las barreras sistemáticas que impiden a ciertos sectores de la población accedan a los mismos derechos y oportunidades que otros. Se basa en un orden social arraigado que se transmite de generación en generación, acumulando desventajas y afectando el ejercicio de derechos fundamentales. Los factores que perpetúan la desigualdad estructural son varios factores que contribuyen y siga presente en nuestra sociedad. Estos pueden ser la diferencia económica, las brechas en educación, desigualdad de género, discriminación étnica y racial o la discriminación en el acceso a la salud y la vivienda, concentración del poder y de corrupción. Estas son las decisiones políticas que suelen beneficiar a ciertos sectores, perpetuando la exclusión social. Las consecuencias de la desigualdad estructural. No, espera, mejor lo cambio ahí. Las consecuencias de la desigualdad estructural. Cuando la desigualdad estructural no se atiende, sus efectos repercuten en toda la sociedad. La pobreza, la exclusión social, la falta de movilidad económica y la violencia son algunas de las consecuencias en un sistema que no ofrece las mismas oportunidades para todos. Además, la falta de acceso a educación y empleo digno limita el desarrollo personal y colectivo. Las acciones para reducir la desigualdad estructural pueden cambiar esta realidad. Es necesario actuar desde distintos ámbitos. El primero sería garantizar el acceso a educación de calidad para todas las personas, sin importar su origen o condición económica. Acceso equitativo a recursos y oportunidades. El acceso equitativo a recursos y oportunidades es fundamental para construir una sociedad justa e inclusiva. Este concepto implica que todas las personas, independientemente de su género, origen étnico, condición socioeconómica u otras características, pueden acceder de manera justa a servicios esenciales como educación, empleo, salud y participación política. Importancia de la educación en la equidad. La educación es un pilar clave para promover la equidad. Garantizar la educación inclusiva y de calidad permite que individuos de diversos contextos desarrollen su potencial y contribuyan al desarrollo de sus comunidades. Sin embargo, factores como la falta de recursos tecnológicos y la brecha digital pueden limitar este acceso educativo. Es esencial implementar estrategias que aborden estas desigualdades para asegurar oportunidades educativas para todos. Desigualdades en el ámbito político y económico. A pesar de los avances en igualdad de género, persisten desigualdades significativas en la representación política y en el acceso a oportunidades económicas. Las mujeres y otros grupos marginados suelen enfrentar barreras que limitan su participación en roles de liderazgo y en sectores económicos clave. Es crucial implementar políticas que promuevan la inclusión y la representación equitativa en todos los niveles. Recomendaciones para reducir la desigualdad. Organismos internacionales, como el Banco Mundial, recomiendan implementar políticas sociales eficientes e invertir en infraestructura para combatir la pobreza y promover la equidad. En el caso de México, se destaca la necesidad de un crecimiento inclusivo, la integración de las mujeres al mercado laboral, la mejora de las condiciones económicas en áreas rurales,
y la formalización del empleo como áreas prioritarias para reducir la pobreza y la desigualdad. El papel de la educación pública. La educación pública desempeña un rol esencial en la promoción de la equidad. Campañas que fomentan la matriculación en escuelas públicas resaltan su calidad educativa y su papel en la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. La escuela pública proporciona igualdad de oportunidades, promoviendo la cohesión social y reduciendo desigualdades. Educación y cultura para la equidad. Hoy hablaremos sobre dos herramientas fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria: la educación y la cultura. Para transformar las culturas de desigualdad que han existido durante siglos, es necesario educar desde la infancia y cambiar las narrativas culturales que refuerzan estereotipos y discriminación. La educación como base para la equidad. La educación es uno de los pilares más poderosos para erradicar la desigualdad de género. No solo nos proporciona conocimientos, sino que también moldea la forma en la que las personas entienden el mundo y se relacionan entre sí. Desde una edad temprana, niñas y niños aprenden lo que la sociedad espera de ellos. Si la educación refuerza roles de género tradicionales, estamos perpetuando la desigualdad. Sin embargo, si promovemos una educación basada en la equidad, fomentaremos una sociedad más justa. Es clave incluir en nuestros programas escolares, temas como la igualdad de oportunidades, eliminación de estereotipos de género, educación emocional y resolución pacífica de los conflictos, y consentimiento y respeto en relaciones interpersonales. Cuando se educa en la equidad, se crean generaciones de cuestionamientos que cuestionan las normas injustas y trabajan activamente para cambiar su entorno. El papel de la cultura en la construcción de la equidad, pues la cultura es otro factor clave en la lucha por la desigualdad. A través de la música, el cine, literatura y las redes sociales se transmiten mensajes que pueden reforzar estereotipos o, por el contrario, promover el cambio. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación han representado a las mujeres en roles secundarios o han romantizado la violencia de género. Películas, canciones y novelas han transmitido la idea de que el amor implica sacrificio o que los celos solo son una muestra de afecto. Estas narrativas contribuyen a normalizar relaciones desiguales. Por otro lado, en los últimos años hemos visto un cambio positivo. Cada vez hay más películas y series y libros que representados por personajes femeninos fuertes e historias de empoderamiento y relaciones basadas en el respeto. También existen campañas que buscan visibilizar la diversidad y promover la inclusión. Ahora veremos unas acciones para hacer un cambio cultural y educativo. Primero que nada, revisar los contenidos educativos, asegurarnos de que promuevan la equidad de género. Fomentar pensamientos críticos en niños y jóvenes para que cuestionen estereotipos en los medios de comunicación. Apoyar producciones culturales que representan la diversidad y la equidad de género. Promover espacios de diálogo tanto en la familia, en la escuela, en el trabajo y sobre este tipo de temas. Ahora, la educación y la cultura tienen el poder de cambiar nuestra forma de pensar y de construir una sociedad más justa para todas las personas. Cada uno de nosotros puede ser parte de este cambio, ya sea desde la enseñanza, el consumo responsable de contenidos o la promoción de valores de igualdad. Para erradicar la violencia de género y avanzar hacia una sociedad más equitativa, es fundamental reconocer que este problema no es exclusivo de un grupo de personas, sino que está arraigado en estructuras sociales que han perpetuado desigualdades durante siglos. La violencia de género no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino que tiene un impacto en el bienestar de comunidades enteras, limitando el desarrollo y la participación de muchas personas en diferentes ámbitos de la vida. Si bien existen marcos legales y políticas públicas que buscan combatir esta problemática, aún hay retos importantes que superar. La falta de acceso a recursos, la normalización de ciertas conductas violentas, la desigualdad estructural siguen siendo obstáculos que impiden un verdadero cambio. Es por eso que la educación juega un papel clave en esta transformación. Desde la infancia debemos fomentar valores de respeto, empatía e igualdad para que las nuevas generaciones crezcan en un entorno donde la violencia y la discriminación no sean toleradas. Ya para terminar,
Construir un mundo más justo e inclusivo requiere el compromiso de toda la sociedad. Es un camino que requiere esfuerzos, desde cambios individuales en la forma en que entendemos las relaciones y el respeto, hasta transformaciones profundas en nuestras leyes, políticas y estructuras económicas. Solo trabajando en conjunto podremos garantizar que todas las personas, sin importar su género, vivan libres de violencia y con las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente. Con esto les agradecemos por escucharnos el día de hoy.